Bueno, vamos a empezar ahora con integral indefinida. Si bien no es el tema que sigue secuencialmente, es importante que conozcan el tema dentro de lo que queda. Más importante es que manejen el tema de integrales que los que siguen. Entonces, como ya no quedan demasiadas clases, entonces, bueno, prefiero abordar este tema. Lo que estaba pensando es que el lunes que viene es 12, y ya no quiero perder más clases. Lo que voy a hacer es dar clase, o si ustedes prefieren, pasarlo al martes de la semana que viene. Eso como ustedes prefieran. O hacemos la clase el lunes o el martes. Eso, bueno, después cualquier cosa lo hablamos en el grupo. Porque si no ya son muchas clases, muchos lunes, y bueno, y es importante que se den los temas que quedan, sobre todo esto que tiene que ver con integrales. Y después me gustaría dar también polinomio de Taylor y algún tema más, pero bueno, porque de todas maneras las notas de ustedes ya tienen que estar para el 20 de noviembre. Para el 20 de noviembre tienen que estar. Y si es el 10 de noviembre, mejor todavía. Entonces, bueno, y de todas maneras, podemos seguir, aunque sea adelantando la teoría, aunque no sean evaluados con el tema, también podemos trabajar hasta el día 30, ¿no? Esa es mi idea, o sea, seguir dándole los temas, aunque después no sean correspondidos con alguna evaluación, pero bueno, por lo menos darlo. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, yo el martes nos tiene que decir la profesora Podestá si nos da clase o no nos da clase, porque no siempre nos da los martes enseñar con tecnología. ¿Y a qué hora les da? ¿A qué hora les da? 15 y 30. 15 bueno, y 30. Por ahí arreglamos antes o después, por ahí. Claro, todavía no nos avisó nada. Claro. Pero bueno. No, pero podemos arreglar o bien antes o por ahí después, mejor para mí después, ¿no? Porque si no se me junta la mañana con el mediodía, por ahí es más complicado. Sí. Pero después que tienen con la profesora, por ahí arreglamos nosotros también. O si no, el mismo feriado. Bien. Eso como prefieran Yo ustedes. Yo por ahí más feriado igual, pero por la duda que no puedan. Claro. Es distinto. Bueno. Ahora, una pregunta, Nieves. Sí. Estos temas que decís que quizás, bueno, no lleguen a ser autoevaluados, pero sí van a entrar al final, o sea, en el final. No. Lo que entra al final es todo lo que vamos a dar. Por ahí capaz que digo, bueno, mira, el lunes es 30. Entonces el lunes, aunque sea, les doy un vistazo rápido de algún tema que queda, ¿entendés? Y eso sí, es evaluado, pero en la misma medida que fue dado. Con la misma profundidad que es dado. No les voy a salir con... Buenísimo. Sí, pero nos sirve para, digamos, para... Claro, porque esta materia es clave, o sea que es clave que manejen estos temas para el nivel de cálculo que viene en tercero. Claro. Bueno, entonces vamos a ver integral indefinida. Es integral indefinida. Vamos a ver entonces lo que es una primitiva. Entonces, tenemos una primitiva decimos que la función f es una primitiva de f minúscula, ¿sí? Sí, y solo sí, para todo x que pertenece a un dominio D, donde están definidas ambas funciones. Sí, solo sí, bueno, cuando derivo f' de x me da f de x, ¿sí? Entonces, f es una primitiva de una función f si cuando la derivo me da f. Esto no quiere decir que haya
una relación directa entre, o sea que no es la inversa, la primitiva respecto de una función. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cuando veamos integrales definidas que no todas las funciones tienen una primitiva. Porque puede ser un valor numérico. Eso después lo vamos a ver más adelante cuando veamos integral definida. Ahí les va a quedar más claro de lo que estoy hablando. Por lo pronto, entonces, por ejemplo, x al cuadrado, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado es una primitiva de 2x. ¿Por qué es una primitiva de 2x? Porque cuando derivo x al cuadrado me da 2x. Entonces, como consecuencia, entonces, existen infinitas primitivas que al derivarlas me dan la función f, ¿sí? Por ejemplo, ¿y en qué se van a diferenciar todas estas primitivas? En una constante, ¿sí? Porque cualquier función del tipo x al cuadrado más, por ejemplo, 2, más 3, más raíz cuadrada de pi, cualquiera sea la constante, como la derivada de una constante es 0, cuando la derivo me da 2x, ¿sí? Es decir que da una función, ¿sí? Si encuentro una primitiva, son infinitas primitivas las que puedo encontrar, que todas difieren en una constante. Entonces, esto es a lo que se llama integral definida, ¿sí? Es una primitiva de una función. Por eso entonces pondremos que ponemos así el símbolo que es, bueno, que es más así, vamos a hacerlo un poquito mejor, que viene a ser como una S, ¿no? Que es integral de, se pone f de x diferencial de x. Ponemos, esto decimos que es la integral de f de x diferencial de x. Siempre esto es como cuando derivábamos respecto de una variable, ponemos respecto de quién. Esto es importante ponerlo cuando aplicamos alguna de las reglas para calcular integrales. Entonces, si pongo así, integral de f de x, se sobreentiende que es diferencial de x. Muchas veces no van a ver el diferencial de x, pero ya sabemos que se trata de que estoy integrando respecto de la función f. Entonces, para indicar una primitiva, el cálculo de una primitiva, lo ponemos como de esta manera. Este es el símbolo. ¿Qué se trata de encontrar entonces? Bueno, una función que al derivarla me dé f de x. Entonces, por ejemplo, la integral del coseno de x, diferencial de x, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, tengo que buscar qué función al derivarla me da coseno. Entonces, bueno, esto se dice que la integral es inmediata porque conozco la función que dio origen
a esta derivada, ¿no? Entonces yo ya sé que esto es, entonces pongo el seno de x y se pone más constante, ¿sí? Es el seno más una constante. Porque puede ser cualquier función seno de x a la que tiene una constante que se suma. Se dice una constante aditiva, una constante que suma. Entonces esa es la integral del coseno de x. Bueno, entonces, como les decía antes, no cualquier función se le puede encontrar una primitiva, es decir, una función que al derivarla me dé la función que busco. Bueno, entonces, pero por lo general vamos a trabajar con funciones que sí le podemos encontrar su integral o su primitiva. Entonces, primero vamos a analizar el caso de las integrales que sean inmediatas. Entonces, hará su cálculo. Entonces, integrales inmediatas. Integrales inmediatas. Bueno, entonces, por ejemplo, son del seno, coseno, después, por ejemplo, bueno, si veo 2x, yo ya sé que esa es la función que se derivó para obtener como derivada 2x, es x al cuadrado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunos métodos como para obtener una integral que sea inmediata. Por ejemplo, a ver, primero que nada, como cuando nosotros hacemos una derivada, la suma, cuando tenemos la derivada de una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, cuando tengamos una integral también, la integral tiene esta propiedad que si tengo la integral de f más g, lo pongo genéricamente, no pongo diferencial de x porque no hace falta, porque puede ser respecto de cualquier variable. Entonces esto es igual a la integral de f más la integral de g. ¿Sí? Entonces supongan ustedes que si tengo entonces la integral de seno de x más coseno de x diferencial de x, esto es igual a ¿qué? A la integral de seno de x diferencial de x más la integral de coseno de x diferencial de x. Entonces, la integral del seno, ¿quién tengo que derivar para que me dé seno? Es el coseno. En principio es el coseno, pero tiene que ser negativo, ¿no? Porque la derivada del coseno es el menos seno. Y si está positivo, entonces tiene que ser negativo. Más, y la integral del coseno es el seno de x. Y esto lo pongo más constante. Y ahí ya entonces obtuve la integral. Bien. Lo mismo para la resta, ¿no? Esto se generaliza también si tengo una resta de funciones. Bien. Después el producto no. Y bien. Eso por un lado. Después vamos a ver situaciones también que se consideran inmediatas porque, bueno, tengo, por ejemplo, algún tipo polinómico, alguna constante por el producto, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la integral de una constante k por f. Bueno, siempre que tengo el producto de una constante por una función,
Pasa lo mismo que cuando calculo el límite de una constante por una función. La constante la puedo sacar afuera del límite. Cuando tengo la derivada de una constante por la función, también la constante la puedo considerar aparte. Y acá entonces cuando tengo la integral, esto es muy útil muchas veces, del producto de una constante por una función, la constante la puedo sacar afuera de la integral. Esto, entonces, por ejemplo, si tengo 2 seno de x, bueno, antes pondría el 2 afuera de la integral y acá me quedaría menos 2. Y por otro lado, otra integral inmediata es cuando tengo alguna expresión de potencia. Cuando tengo que hacer la integral de x a la n. Supongan ustedes que tengo que hacer esa integral donde n no solamente es un exponente natural, puede ser un exponente negativo e inclusive puede ser un exponente real. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, me tengo que hacer algo inverso a lo que hago cuando derivo. Si yo esta expresión la derivo, ¿cómo era? Era el exponente de la derivada me quedaba a la n menos 1. Quiere decir que el exponente de la integral, como a la original, digamos, a la que se deriva, el exponente que le queda resta 1, entonces de la integral al exponente voy a sumar 1, voy a hacer al revés. X a la n más 1. ¿Sí? Entonces, y cuando yo hacía la derivada, ¿qué era? Era n a la x a la n menos 1. Y ahora entonces, la constante en vez de quedando multiplicando, tiene que compensar y me tiene que quedar dividiendo. ¿Sí? Viene a ser lo inverso de lo que hago cuando calculo la derivada. Entonces, ustedes fíjense que si yo esto lo derivo, esto me queda multiplicando por x a la n, porque sería n más 1 menos 1 dividido n más 1. Por lo tanto, me queda la original. Con la condición de que n sea distinto de menos 1, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa cuando tengo que integrar x a la menos 1? Que esto sería igual a 1 sobre x. ¿Por qué no se puede aplicar con esta regla? Porque acá me quedaría 0 y acá me quedaría también 0. Entonces, ¿y por qué no me da? Porque ¿qué función tengo que derivar cuya derivada me da 1 sobre x? El logaritmo natural. El logaritmo natural. Quiere decir que la integral de esta no cumple esta regla, ¿sí? Porque su primitiva es el logaritmo de x más constante. Bien. Quiere decir que si yo tengo cualquier función polinómica que yo quiero resolverla en la integral, por ejemplo, 2x al cubo menos 3x a la cuarta más la raíz cuadrada de x. Todo esto diferencial de x. Bueno, ¿qué hago entonces para hacer para calcular la integral? Primero separarlas. Claro, primero separo, ¿no? Acá, a ver, voy a ver si está. Ya la tenía que admitir a María Elisa Díaz. Ahí está. Bueno, entonces, esto lo separo. Separo las sumas o restas, ¿no es cierto? 2x al cubo
diferencial de x menos integral de 3x a la cuarta diferencial de x más la integral de x, ya lo pongo en forma de exponente para ya aplicar la regla esta, ¿no? Bien, entonces x a la 1/2 diferencial de x. Bueno, entonces ahora, si quiero saco la constante también. Entonces, esta ya me la puedo resolver. Entonces, acá me queda 2, saco la constante y x al cubo viene a ser x a la cuarta sobre 4. Menos, el 3 lo saco y acá me queda x a la quinta sobre 5. Y x a la 1/2 será x a la 1/2 más 1 será 3/2 sobre 3/2 más constante. Sí. Bueno, después, bueno, esto se puede acomodar, pero bueno, ya estaría. Bueno, ahora que le agarraron la mano a las derivadas, bueno, ahora tenemos que invertir los procesos con las integrales. Bien. Esto por un lado, ¿no? Entonces, siempre que tenga alguna función de este tipo, puedo resolverlo de manera directa, de manera inmediata. Con estos tres procedimientos. Después existen otros métodos para otro tipo de expresiones que tengan que hacer la integral. Entonces, esos procedimientos son, por un lado, la regla de la cadena o sustitución. Integración por... No se alcanza a ver, Nieves, ahí arriba. Vamos a No ver. sé si me pasa a mí nada más. Ahí sí. Integración por sustitución. Ahí está. Integración por sustitución. Bien, entonces, esta forma de integración la tengo que hacer cuando vea que tengo el producto de dos funciones, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo ahí, ¿qué tengo? ¿Cuándo me doy cuenta si puedo integrar por sustitución o por regla de la cadena? Es cuando tengo el producto de funciones de dos o más, o inclusive una, pero que reconozca que ahí se ha aplicado la regla de la cadena cuando se derivó. Por ejemplo, acá tengo el seno de x al cuadrado por x, ¿sí? Entonces, la derivada que tengo acá, cuando yo derivo x al cuadrado, ¿qué es la derivada? 2x, ¿no? Entonces, bueno, casi estamos acá, como que tengo la derivada de lo de acá adentro. Incluso vamos a poner el 2 para hacerlo más sencillo. Vamos a poner el 2 y después vamos a hacerlo sin el 2. Entonces, fíjense que, digo, acá tengo que hacer la integral del seno, ¿no? En principio, pero ¿qué pasa? Después, x al cuadrado, cuando lo derivo, me da 2x, ¿sí? Entonces, digo, acá se aplicó la regla de la cadena.
Y se aplicó la regla de la cadena porque se habrá derivado esto a lo que se le multiplicó la derivada de lo de adentro. Por lo tanto, voy a hacer una sustitución. Y la función que voy a sustituir va a ser la que tiene la derivada. Es decir, de x al cuadrado. Por ejemplo, voy a decir que t es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer como hacía la derivada cuando le hacía la derivada de las funciones que definía paramétricamente. Voy a hacer por un lado diferencial de t y acá voy a hacer 2x diferencial de x. Y ahora voy a sustituir por esta nueva variable t todo esto. Entonces me va a quedar el seno, en lugar de x al cuadrado voy a poner entonces t. Y en vez de 2x voy a poner diferencial de t. Es decir, cuando hago la sustitución me tiene que quedar alguna integral que pueda hacer de manera inmediata, que fue lo que logré hacer acá. Porque la integral del seno es el menos coseno de t más constante. Muy bien, ya logré hacer la integral, pero ahora quiero la expresión de la integral en función de la variable x que tenía originalmente y entonces reemplazo menos coseno de x al cuadrado más constante. Y ahí entonces logré obtener la integral. ¿Sí? Quiere decir, cuando derivo esto, ¿qué tengo que obtener? Esto. Ahora supongan que en lugar de 2x tengo x nomás. A ver si me cambia demasiado la historia, que fue lo que les había puesto acá. Entonces, digo, bueno, t igual a x al cuadrado, diferencial de t igual a 2x diferencial de x. ¿En qué me cambió acá la historia si no hubiera tenido el 2 acá? Yo cuando reemplazo en la original tiene que estar todo en función de t y el diferencial de t. Pero yo acá lo que tengo que reemplazar ahora es x diferencial de x. Para que me quede x diferencial de x, paso el 2 dividiendo. Diferencial de t dividido 2 igual a x diferencial de x. Y solamente acá hubiera tenido la diferencia de que hubiera tenido una constante acá. Bueno, después un medio ya lo puedo sacar acá. Un medio y listo. Y hubiera sido el resultado, hubiera sido solamente compensarla con la constante que no está acá. Eso hubiera sucedido si no tuviera la constante 2x. Es decir, que yo tengo que reconocer que tengo el producto de derivadas donde una parece ser la derivada de alguna compuesta de la otra. Entonces ahí aplico este método de integración. A ver, por ejemplo, vamos a buscar algún otro ejemplo. A ver, vamos a ver la tangente. La integral de la tangente.
Bueno, obviamente que tengo que expresar la tangente como el seno de x sobre el coseno de x diferencial de x. Bueno, cuando se corte vuelven a entrar, ¿eh? Bien. Entonces, ahora, fíjense que tengo seno sobre coseno, ¿sí? Entonces, cuando tengo una función en el numerador y otra en el denominador, la que me conviene expresar como la derivada es la que está arriba, porque siempre multiplico por la derivada de la otra, porque fíjense que la derivada del coseno es ¿quién? El seno, ¿sí? Entonces digo, a ver, si elijo como t, acá tengo que elegir como t al coseno. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es el seno. Porque si yo hiciera al revés, si yo elijo como t, porque también puedo decir, bueno, elijo t, el seno de x, pero ¿qué pasa? Cuando hago la derivada de t, la derivada es el coseno de x diferencial de x. Y yo no lo tengo al coseno en el numerador. ¿Dónde lo tengo? En el denominador, ¿sí? Entonces me conviene transformar en t el coseno de x, porque a lo sumo me va a quedar 1 sobre t, que eso sí lo puedo integrar. Entonces, porque ahora cuando hago diferencial de t, la integral de la derivada del coseno es el menos seno de x diferencial de x. Entonces ahora ya estoy en condiciones de hacer mi sustitución. Entonces, acá que tengo el diferencial de t, entonces acá tengo seno de x, diferencial de x, lo reemplazo por menos diferencial de t sobre t. Bueno, entonces el menos lo saco afuera porque es la constante menos 1. Entonces me queda, acá puedo poner 1 sobre t diferencial de t también, para que lo ven más claro, que esto es lo mismo, ¿no? Poner 1 sobre t diferencial de t que menos diferencial de t sobre t. Bueno, y ahora entonces ya también transformé esto en una integral inmediata, porque la integral de 1 sobre t es el logaritmo de t. Se suele poner con barras de valor absoluto cuando tengo el logaritmo de t, indicando que eso valdría para valores que son mayores que 0. 1 sobre t más constante. Listo, entonces esto es igual a menos el logaritmo de ¿quién? Del coseno. Coseno de x, que también pongámoslo logaritmo del coseno de x más constante. Bien, entonces siempre que reconozca que hay producto de una función por otra que es la derivada de alguna parte de la otra, que uno pueda ver que proviene de haberse aplicado en la derivada la regla de la cadena, integro de esta manera, ¿sí? Después también hay otra forma que ahora vamos a ver de integrar por partes. Muchas funciones se pueden integrar o por sustitución o por partes, pero hay otras que solamente me sirve integrar por partes. Es decir, cuando tenga el otro método, que es integración por parte, voy a tener el producto de funciones, pero en esas funciones no reconozco que una sea la derivada de la otra. No hay una relación de derivación entre una y otra, entonces no puedo aplicar sustitución.
Entonces, tengo integración por partes. Entonces, la integración por partes proviene de hacer cuando tengo el producto de dos funciones. Nosotros sabemos que cuando tenemos la derivada de un producto es la derivada del primero por el otro sin derivar más la derivada del primero por el otro sin derivar. Quiere decir entonces que si nosotros, por ejemplo, hacemos la integral de todo esto, a la integral de f' por g más g'f, y bueno, si yo a una función o al producto de dos funciones la derivo y la vuelvo a integrar, obtengo la función original. ¿Sí? Si derivo y después la integro, directamente obtengo f por g. Quiere decir que esto es, y la integral de una suma es la suma quiere decir entonces que si yo tengo, por ejemplo, f' por g es igual, esto lo paso restando acá, a f por g menos g'f. Quiere decir entonces que si tengo el producto de dos funciones, hago el producto de las dos funciones menos la integral de la derivada de la otra por la primera. ¿Esto qué está queriendo decir? Que cuando yo tengo el producto de dos funciones para integrar, tengo que tomar una función para derivar y la otra después la voy a tener que integrar. A ver, vamos a ver cómo aplicamos esta regla. Esto que vimos acá. Entonces, por ejemplo, a ver, supongan ustedes que tenemos la integral de x por e a la x, diferencial de x. ¿Sí? Supongan que tengan el producto de estas dos. A ver, estas no hay relación de derivación. Esta, con la derivada de a la x es a la x, si derivo x da 1, no tiene nada que ver una con la otra. Bueno.